Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro CIC Biogune y Radio Cope Euskadi. ¿Sabías que existen pequeñas moléculas en nuestro cuerpo que pueden cambiar cómo responde el sistema inmune a las amenazas? En este episodio exploraremos el mundo de los glicanos y su papel crucial en la regulación de la respuesta inmune. Imagina que el sistema inmunitario es como un complejo mecanismo donde cada componente tiene un lugar y una función específicos. Dentro de este sistema, los receptores o sensores de glicanos son piezas claves en el reconocimiento de estos glicanos y de la modulación de la respuesta inmune. Una familia de sensores de glicanos son los Siglecs, que reconocen ácidos siálicos, unos glicanos presentes en la superficie de muchas células, incluyendo las tumorales. Al interactuar con estos glicanos, los Siglecs pueden modular la respuesta de las células inmunitarias, creando un entorno que favorece la evasión del cáncer frente a la respuesta inmune. Por otro lado, los anticuerpos son piezas clave del sistema inmune que identifican y neutralizan invasores, como virus y bacterias. Estos anticuerpos pueden ser ajustados y mejorados por los glicanos a través de un proceso llamado glicosilación. Estas pequeñas cadenas de azúcares que se añaden a los anticuerpos pueden modificar su comportamiento y efectividad, permitiendo que el sistema inmunitario responda de manera más eficiente según las necesidades del cuerpo. Pero, ¿cómo logran los Siglecs frenar la actividad del sistema inmune? ¿Qué pasaría si pudiéramos bloquear esta interacción con anticuerpos para activar nuevamente nuestras defensas? ¿Podría esta estrategia abrir una nueva puerta en el tratamiento del cáncer? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con June Ereño Orbea, investigadora principal Iker Basque en el grupo de glicoinmunología del cáncer en el centro CIC Biogune. Bienvenida, June. Hola, muchas gracias. Bien, pues en nuestra primera temporada tuvimos a Luca, que ya con él presentamos lo que son los glicanos, ¿no? Esas moléculas biológicas que están compuestas de los mismos azúcares que comentó él, que el azúcar que podemos tomar en casa. Así que para empezar, June, la primera pregunta sería un poco, ¿podrías contarnos qué son los receptores de glicanos de los que hemos hablado en la introducción y cómo se relacionan con los glicanos? Y además, ¿por qué son cruciales en esta regulación del sistema inmune? Pues sí, los glicanos, lo que comúnmente conocemos como azúcar o carbohidrato, pues son unas estructuras biológicas que desempeñan un papel fundamental en la comunicación y también en el reconocimiento entre el sistema inmunológico y las células de nuestro cuerpo. Actúan como si fueran unas tarjetas de identificación en la superficie de nuestras células y son leídas constantemente por el sistema inmunológico para diferenciar entre lo que es nuestro y lo que es ajeno. Ahora, el perfil de glicosilación varía entre organismos, pero también dentro de nuestro cuerpo cada célula tiene un perfil de glicosilación único y puede cambiar no solo entre los distintos tipos de células, pero también en estados patológicos. Por ejemplo, sabemos que las células tumorales presentan patrones de glicosilación alterados. Glicanos, por ejemplo, más ramificados en comparación con células normales. Y estos cambios ya sabemos y se ha demostrado que desempeñan un papel clave en la progresión y también en la metástasis del cáncer. Entonces, el sistema inmunológico, que funciona como este ejército de defensa, ha evolucionado para ir identificando esos glicanos como referencia y para diferenciar entre la célula que está sana o la que es patógena. Y en este proceso, las lectinas, que son al fin y al cabo receptores especializados en unir glicanos, ahí están pues, las selectinas, las galectinas, las Siglecs, juegan un rol crucial, ya que detectan y responden a todos estos perfiles de glicosilación. La relevancia de estas lectinas radica en que al conocer los glicanos determinan, por ejemplo, si hay adhesión celular o no, si va a haber una respuesta inmunitaria que sea proinflamatoria o antiinflamatoria, y todo esto es fundamental para mantener la salud y para desarrollar diferentes enfermedades. Así que entiendo que ese receptor, ¿no?, que identifica, sería un papel de identificación, es crucial para luego ver un poco lo que está ocurriendo en esa superficie de lo que llamamos las células, ¿no? Exacto. Y particularmente si hablamos de los Siglecs, ¿cómo influye la interacción entre estos receptores y los ácidos siálicos que hemos hablado antes en la evasión del cáncer frente a nuestro sistema inmunitario? Pues los Siglecs son receptores, especializados del sistema inmune que reconocen ácidos siálicos. Si piensas en los glicanos de la superficie celular como si fueran un denso bosque, los ácidos siálicos serían aquellas hojas más visibles, las que están más expuestas a la luz solar. Entonces eso las convierte en las primeras moléculas que puede encontrar el sistema inmune, ¿no?, que puede detectar. Y ese reconocimiento se realiza en gran medida a través de estos receptores Siglecs. Y en los seres humanos
El hecho es que existen 16 tipos diferentes de Siglecs, cada uno de ellos se expresa en uno o dos tipos específicos de células del sistema inmune y cada Siglec además está diseñado para identificar un conjunto particular de ácidos siálicos, son muy específicos. Y dependiendo también del tipo de Siglec y del contexto celular, esos receptores pueden frenar la respuesta inmunitaria generando un estado, por ejemplo, de tolerancia inmunológica que llamamos. Y esa capacidad de inhibir la activación del sistema inmune es esencial para evitar respuestas inmunitarias descontroladas. Pero claro, también puede ser aprovechada por células tumorales para escapar al sistema, a la respuesta del sistema inmunológico. Crearse el mismo entorno tumoral, ¿no? Un sistema más confortable, más cómodo para él, ¿no? Exacto. Y eso es lo que ocurre en cáncer, ¿no? Y además sabemos que las células tumorales pueden presentar alta cantidad de ácidos siálicos, formas también anormales, digamos, o alteradas, y también sabemos que algunos Siglecs se expresan de manera que al reconocer esos ácidos siálicos pues, puedan suprimir la actividad del sistema inmune. Y un ejemplo, por ejemplo, es en cáncer de páncreas, que sabemos que las señales que recibe en ese caso el Siglec 9, de esos 16 el 9, en macrófagos pues, dificultan la acción antitumoral de esas células. Entonces el tumor de esta manera va evadiendo la respuesta inmunitaria y va continuando, que crece y deja de ser atacado. Entonces, los Siglecs hoy en día se conocen como receptores de control inmunológico, son unas dianas terapéuticas importantes. Claro, entender qué interacciones hay ahí te permite decir, no, es que este está siendo, no diría no bloqueado, pero está siendo manipulado para que el tumor crezca, así que nosotros es donde tenemos que intervenir, ¿no? Un poquito. Y si nos centramos ya en la investigación que realizáis vosotros, en tu grupo, en vuestro grupo, ¿cuáles son los principales desafíos y avances que hay en la investigación para bloquear estas interacciones y así mejorar, por ejemplo, las terapias inmunoncológicas? Sí, nuestro grupo está centrado en desarrollar nuevas técnicas de inmunoterapia. La inmunoterapia es un tratamiento innovador que potencia el sistema inmunitario para atacar al cáncer, ¿no? Y ahí se pueden incluir diversas estrategias, tenemos inhibidores de puntos de control, terapias de transferencia, por ejemplo, de células T y anticuerpos monoclonales. Y aunque la inmunoterapia está demostrando resultados prometedores, uno de los principales desafíos es la resistencia que algunos tumores desarrollan a esos tratamientos. Y ahí hay un campo de investigación muy activo donde se están explorando nuevas estrategias para superar esa barrera y una de las estrategias a seguir es disminuir esa resistencia a la inmunoterapia mediante el ataque de nuevas dianas terapéuticas y ahí está el eje Siglec ácido siálico que está siendo investigada por nosotros y por otros grupos como posible diana terapéutica en cáncer. Entonces, si intentásemos bloquear esa interacción entre los Siglecs y los ácidos siálicos, pues podríamos permitir, ¿no?, que el sistema inmunitario vuelva a reconocer esas células y hacer que mejoran las células tumorales. Evitar que le bloqueen, ¿no?, y que no pueda actuar nuestro propio sistema inmune. Y aquí estamos intentando desarrollar, como otros grupos y otras empresas farmacéuticas, como Innate Pharma o Paleon Farmacéuticas, pues anticuerpos monoclonales que reconocen a esos Siglecs para poder evitar las interacciones, digamos, naturales con las células tumorales. Ahora, a pesar de todos los avances, pues quedan muchos desafíos, ¿no?, por resolver. Por ejemplo, cómo podemos integrar esta terapia con otras terapias que están siendo usadas complementariamente. Exacto. Y también si existen o no efectos secundarios, ¿no? Claro. Todo eso está todavía por explorar. Pues un poco, has avanzado un poco los retos, ¿no? Pero finalmente, June, ¿cómo crees que los avances en la comprensión de estos glicanos y los Siglecs pueden transformar de alguna manera el enfoque actual en los tratamientos de cáncer en los próximos años? Pues sí, ya en estos momentos, ¿no?, lo que necesitamos es validar que que eje Siglec ácido siálico representa una diana terapéutica en ese cáncer en concreto, ¿no? Por un lado, tenemos que clasificar qué Siglecs son pro o antiinflamatorios. En ese caso, pues los Siglecs que generen una respuesta antiinflamatoria podrían crear un entorno que favorece el crecimiento y desarrollo tumoral, ¿no? Y eso es nuestro grupo en la actualidad está involucrado en intentar investigar, ¿no?, qué Siglecs tienen esa función. Y por otro lado también es muy interesante el otro lado, ¿no?, de
la cara de la otra cara de la moneda, ¿no? Que al fin y al cabo es identificar a qué se están uniendo. Entonces, eso también abriría la vía a tener nuevas dianas terapéuticas, que serían los ligandos de esos SIGLECs. Entonces, por ejemplo, avances como en técnicas de espectrometría de masas nos están permitiendo indagar cada vez más, ¿no? y en identificar qué ligandos son. Vale. Y una vez tengamos... Hablamos de ligandos, perdona, sí, refiriéndonos a los glicanos que comentábamos, ¿no? Exacto. El hecho es que esos glicanos van unidos, ¿no? O a otras proteínas o a otros lípidos, entonces son moléculas más complejas. Exacto. Entonces, si ya conociésemos esos SIGLECs y esos ligandos y pudiésemos llegar al detalle molecular, con ello me refiero a un detalle ya más atómico, ¿no? De cómo son las interacciones entre estos dos componentes, pues podríamos también diseñar de forma más racional moléculas que puedan bloquear mejor esas interacciones. Y también, bueno, pues hoy en día, ¿no? La ingeniería genética, la ingeniería química está avanzando mucho y también nos podrían permitir reprogramar o modificar la glicosilación de las células tumorales, esa sería otra manera. Y luego, bueno, hay que descubrir, ¿no? Todavía bien cómo ocurren esas interacciones, pues para poder diseñar la mejor terapia, la mejor molécula. Sí, pues, por lo que dices entonces, claro, cada cáncer o cada situación de enfermedad tiene ese recubrimiento que hablábamos de glicanos, que será completamente diferente. Estamos hablando además de una especificidad súper concreta, ¿no? De esa pieza de puzzle que encaje. Y además ver incluso hasta a nivel atómico interacciones, así que por lo que veo no solo es una investigación, digamos, de un campo, sino además multidisciplinar de distintas disciplinas para poder llegar a un fin común, ¿no? Eso es. Sí, intentamos, ¿no? Utilizar diferentes métodos, ¿no? Experimentales para poder llegar a cuál es la función, ¿no? Y cómo regulan estos SIGLECs esa evasión del sistema inmune, o sea, cómo regulan a las células del sistema inmune, pero por otro lado utilizamos otras técnicas más de biología estructural, pues para llegar también a elucidar, ¿no? Ese tipo de interacción a un detalle atómico para poder luego diseñar esas moléculas más específicas, y ahí también nos ayudamos de técnicas más computacionales, como también la inteligencia artificial, etcétera, pues para poder hacer esos diseños más exclusivos y más concretos. Exacto. Pues muchísimas gracias, June, porque hemos podido tener un concepto. El otro día, la última vez con los glicanos, entendimos pues cómo funcionan las infecciones, los procesos de infecciones. Ahora hemos entendido cómo también pueden influenciar esa respuesta en el sistema inmune, por ejemplo, en enfermedades como el cáncer. Pero bueno, como siempre decimos al terminar, la investigación es pasito a paso, cada uno aportáis vuestro granito de arena y queda mucho camino por recorrer. Pero muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos vuestra investigación. Muchas gracias, un placer.